Un saludo para todos. Les habla Iván Pefi, teólogo. En esta ocasión quiero hablarles de un tema titulado Don o imposición. Y quiero a través de este analizar bíblica, lógica y teológicamente la tan mal interpretada y administrada doctrina del hablar en lenguas en algunas iglesias cristianas, sobre todo en las de corte pentecostal, carismático y neopentecostal. Este fenómeno, que no hay duda de que es un fenómeno sobrenatural y espiritual, es conocido en el ámbito cristiano eclesial como glosolalia, que según los lingüistas es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible para el que las habla como para el que las escucha, pero que se cree que son producidas por la influencia del Espíritu Santo para transmitir un mensaje de parte de Dios. El término se deriva de glosais lalo, una frase del griego, y las palabras glosa, que significa lengua, y la ley, que significa hablar, usado en el Nuevo Testamento y en la literatura clásica griega. Creo que el hablar en lenguas es y puede ser una experiencia bella, tocante a lo sobrenatural que puede experimentar un ser humano en relación a lo que la Biblia llama dones espirituales. Pero ocupándonos del tema, quiero declararles a continuación 5 verdades irrefutables acerca del hablar en lenguas. No porque las diga yo, sino porque se pueden comprobar histórica, bíblica y teológicamente. La primera es que la glosolalia o hablar en lenguas no es un fenómeno exclusivo del pentecostalismo unicitario. Otras iglesias o denominaciones cristianas también creen y practican el hablar en lenguas, como las pentecostales trinitarias, las carismáticas, las neopentecostales y también un sector de la Iglesia Católica. Sí, aunque a muchos les cueste creerlo y otros no lo acepten, los trinitarios y los católicos también hablan en lenguas. Tampoco es un fenómeno único del cristianismo. El judaísmo y otras religiones del Medio Oriente han dejado registros en sus escritos de dicha práctica. Y de la misma manera, algunas religiones o sectas consideradas satánicas también hablan en lenguas. Sus profetas, chamanes y brujos también tienen este poder sobrenatural. Que si esas lenguas son de Dios o del diablo, pues no es el asunto que nos ocupa ahora. La segunda verdad es que el hablar en lenguas es un don y no una imposición. Es un don entre otros dones que se mencionan en las enseñanzas bíblicas. Y como es un don y no una imposición o una obligación, no se puede dar por sentado que todo creyente está obligado a hablar en lenguas. Esto es algo totalmente antibíblico e ilógico y un atentado a la integridad del libre desarrollo de la espiritualidad de un individuo. Es decir, el hablar en lenguas no es para todos, es solo para los que tienen el don. Y mucho menos creer y enseñar y predicar, como lo hacen algunos, que es un requisito para servir en la iglesia y para obtener la salvación. Es decir que según ellos, si no hablas en lenguas, no has recibido ni estás lleno del Espíritu Santo, ni eres salvo, ni puedes servir a Dios. La tercera, como es un don que debe complementarse con otros que Dios ha repartido de la iglesia para la propia edificación de la misma. Por consiguiente, el don de lenguas debe complementarse en especial con el de la interpretación de lenguas, con el de profecía y el de discernimiento de espíritus. Y la Biblia es puntual en declarar que si no hay intérprete, este don o práctica no es para lucirse en público, sino que se debe ejercer en privado, en intimidad con Dios. Pero si en la intimidad no hay discernimiento ni profecía, pues de nada sirve. El intérprete puede ser el mismo que habla, si Dios le da la capacidad de ejercer ambos dones al mismo tiempo. Pero sinceramente esto es algo muy riesgoso y peligroso para la integridad de la iglesia, ya que se necesita de mucha humildad y sinceridad para poder lograr algo como esto. Y cualquier aseveración debe ponerse a prueba, pues este es el ambiente perfecto para la proliferación de falsos profetas y maestros. La cuarta verdad es que el hablar en lenguas no te hace más santo, ni superior, ni el más espiritual, ni el que está más cerca de Dios.
ni poseedor de todos los misterios divinos. Por el contrario, dice Pablo que es el más pequeño de todos los dones espirituales. La quinta verdad es que la imposición de esta práctica y la insistencia ilógica y terca de creer y enseñar que el hablar en lenguas es para todos, desencadena una cantidad de errores y mentiras que le restan importancia y propósito a esta doctrina cristiana. Algunos de estos errores y mentiras son: afirmar que ellos son los únicos que hablan verdaderas lenguas por el Espíritu de Dios. Para justificar esto dicen y enseñan que las demás iglesias lo hacen es mecánicamente por la influencia de espíritus engañadores. Pero preguntémonos, si fuera cierto que las otras denominaciones lo hacen es por la influencia del diablo, ¿no tiene el poder Dios para callarlos y hacerlos mudos, para no poner en ridículo esta práctica que supuestamente es propiedad de una sola iglesia verdadera? Otro error que se desencadena es que por la presión ejercida para obligarlos a hablar en lenguas, la mayoría solo balbucean y producen sonidos vanos y repetitivos e incoherentes que están muy lejos de la realidad de lo que puede ser hablar en lenguas producidas por la influencia del Espíritu Santo. Esta mala enseñanza también lleva al desprecio discriminatorio de no usar o tener en cuenta para el servicio en los diversos ministerios y en las actividades de la iglesia al creyente que no ha tenido esta experiencia de hablar en lenguas. Es decir, que el que no ha hablado en lenguas no sirve. Y si alguien ya habló, para mantenerse activo, entre más se hable mejor. Así toca inventárselas para poderse mantener como un servidor avivado, ungido y bien espiritual. Y no me digan que esto es mentira, porque conozco a muchos creyentes fieles y excelentes personas y excelentes cristianos, pero que por la sencilla razón de no haber hablado en lenguas han sido discriminados e ignorados porque no son dignos para ejercer un servicio en la congregación. Pero si el confeso ya ha hablado en lenguas, no importa si es un descarriado de mal testimonio, que por el hecho de haber balbuceado y dado unos cuantos brincos y haber tumbado unas cuantas bancas en un retiro espiritual o en un servicio de reconciliación, ya está apto para servir y subir aún hasta el lugar más sagrado al que llaman altar, pasando por encima del que siempre ha permanecido fiel. También se afirman mentiras que se hacen populares, como decir que un predicador que no habla en lenguas está mal y carece de la unción divina. Es tan delicado esto que muchos pastores y predicadores hablan en lenguas por presión y copian o se aprenden sus propias lenguas como un as bajo la manga solo para arreglar y llevar un mensaje aburrido que carece de interés y solidez bíblica. Es muy notorio observar también que otros hablan en lenguas para ocultar una pésima vida espiritual. Se revuelcan en el pecado y creen también que porque pegaron unos cuantos saltos electrificados por el poder de Dios y tumbaron un par de sillas, incomodando a los que están de visita a su lado, mientras se mueven bruscamente, balbuceando sonidos repetitivos, ya todo está bien y eso es lo que los hace espirituales. Puedes ser pastor, líder, diácono, maestro, evangelista o creyente, pero si enseñas o impones el hablar en lenguas como un requisito indispensable para estar lleno del Espíritu Santo, para ser salvo y para poder servir, sencillamente eres un mentiroso. No impongas ni obligas a los creyentes a hacer algo que no los edifica. Por el contrario, los frustra, los reduce, los imposibilita, los hace sentir indignos de la gracia de Dios, a tal punto que algunos dejan de asistir a la iglesia porque creen que Dios no los ama por no haberles permitido hablar en lenguas. Entonces, de acuerdo a estas 5 verdades, las iglesias y denominaciones que ponen principal énfasis en hablar en lenguas están muy equivocadas. Sí, muy equivocadas. Y con Biblia en mano están imponiendo enseñanzas que están muy lejos de la verdad que propone la teología bíblica cristiana. Escuchen muy bien esto. No estoy diciendo que no crea y que no sea verdad que algunos que tengan el don puedan hablar en lenguas por influencia del Espíritu Santo. Tampoco estoy diciendo que no sea necesario recibir y ser lleno del Espíritu Santo. De hecho, si ya recibiste a Jesucristo como tu Dios en tu corazón, ya tienes y has recibido al Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo, y lo creo basado en la Biblia, es que el hablar en lenguas es un don y no una imposición.
Es un don y no una obligación que supuestamente deben cumplirla todos. Además, el hablar en lenguas no es el único don que registra la Biblia. Hay otros aparentemente más importantes que este. De allí que dice Pablo, hay que anhelar los mejores dones. Pero si tu don es el hablar en lenguas, debes tener en cuenta que hay un orden y una lógica para poderlo ejercer. Ojo con eso. De lo contrario será una ridícula actuación y vil hipocresía. Pongan atención también a esto, por favor. Según la Biblia, lo que Pablo enseña en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, es que la única manera en que se deba o pueda hablar en lenguas en público o en la congregación es que tiene que haber un intérprete, es decir, alguien con el don de interpretación de lenguas. Si lo hay, los que hablen en lenguas deben hacerlo en orden y por turnos, para que el intérprete o los intérpretes puedan transmitir el mensaje. Y estos deben hacerlo también por turnos. Pero si no hay intérprete, dice la Biblia que este es un don que no se debe ejercer en público en la congregación, sino que debe ser algo para disfrutar personalmente en la intimidad con Dios. Qué cosa tan diferente y antibíblica la que vemos hoy en muchas iglesias en relación a hablar en lenguas. Es tan compleja esta situación que ya el mismo don de interpretación ha quedado obsoleto, en desuso y en el olvido. Y qué lástima por esto. Pero ¿cómo ejercer el don de interpretación en medio de las iglesias cristianas de hoy, donde lo que prima son los saltos, los gritos, la bulla y la algarabía? ¿Cómo va a hablar Dios en medio de una congregación donde están reunidos una cantidad de creyentes que con su actitud lo único que demuestran es locura e inmadurez espiritual? Y que lo único que les interesa es gritar y embriagarse en su propia palabrería e impidiendo neciamente el fluir de la presencia de Dios. Estos se han olvidado que Dios no habla en medio del estruendo, sino en la tranquilidad, en el silencio y en el silbo apacible. Pero como dice el apóstol, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar a los demás que 10.000 palabras en lengua extraña que no transmiten ningún mensaje de aliento y edificación. Sencillamente porque si no hay intérprete no se debe hablar en lenguas en la congregación. Tampoco hay que ser extremistas como algunos amigos evangélicos que creen, enseñan y aseguran que este es un don que Dios repartió solo para los cristianos del primer siglo. Y ya hoy no existe ni se da este fenómeno. Pienso que afirmar esto sería limitar el poder y la gracia de Dios. Ni tampoco asegurar que el hablar en lenguas es el único indicativo para demostrar que un creyente está lleno del Espíritu Santo. Pues lo que la Biblia dice es que la manera de comprobar que un creyente está lleno de Dios es a través de la manifestación del fruto del Espíritu en su vida. Sí, a través de la manifestación del fruto del Espíritu en su vida. Y no por el hablar en lenguas. La Biblia sí registra el hablar en lenguas como señal, pero no para todos, sino como un propósito en casos especiales y puntuales, como el del día de Pentecostés o cuando llegó el Evangelio a los gentiles. Y aparece claramente como un don o regalo de Dios para ponerlo al servicio de la iglesia, si cumple y se ajusta a la misma naturaleza de lo que es, un don sobrenatural que requiere el apoyo de otros dones. Por esta gran razón, no hay que impedir el hablar en lenguas, pero si no hay intérprete en la congregación, lo correcto es guardar silencio y hablarlas en privado y para Dios. Finalmente, si tú eres de los que están desanimados porque llevas años en la iglesia y nunca has hablado en lenguas, no te angusties, no te desanimes. Eso no quiere decir que Dios no te ame y que no estés lleno de su presencia. El hablar en lenguas no lo es todo. Hay cosas mejores que estas, que pueden enriquecer tu vida espiritual. Lo importante es tu amor por Dios, tu fidelidad y tu perseverancia, entre otras cosas muy importantes. Y si eres de los que han podido experimentar este don o experiencia, qué bueno por eso. Pero no te sientas superior a los demás. Administra eso que te ha sido dado con humildad y sabiduría. Pero sobre todo, sé sincero contigo mismo y examina si lo que tienes es real y cumple con los requisitos exigidos para hacerlo. O es solo una emoción en la que has caído por la misma presión que han ejercido sobre ti. Y si eres de los que han impuesto esta experiencia como una obligación para todo creyente,
y has llegado hasta discriminar a tus propios hermanos porque no hablan lenguas como tú, ya es tiempo de que recapacites y que hagas parte de la renovación que es tan importante para la iglesia de hoy. Gracias por escucharme. Aquí les dejo este mensaje, mis queridos amigos.